Nuestro programa vuelve a hacer referencia a una conmemoración histórica, el 450 aniversario del nacimiento del escultor Martínez Montañés, Juan Martínez Montañés. El escultor Martínez Montañés es el prototipo, el ideal, el representante de la escuela sevillana y andaluza de escultura. Cuando hablamos de un artista, como en este caso, se une o se funde no solamente el arte, sino también la religión. Arte y religión es algo, como podríamos muy bien pensar, una expresión didáctica a la vez que un compromiso del artista por manifestar su pensamiento y su sentimiento. El Martínez Montañés, el escultor, no solamente fue un imaginero, también es un diseñador y ensamblador de retablos. Huellas de nuestro tiempo les presenta hoy a este personaje. Vamos a dar su valor, le vamos a hacer valer en la historia. Con ustedes, Juan Martínez Montañés. Martínez Montañés es el escultor que dentro del siglo de oro da vida a la escuela sevillana y andaluza de escultura y de imaginería. Nace no en Sevilla, sino en Alcalá la Real de Jaén, allá por el año 1568, aunque vivió en Sevilla y murió en Sevilla en 1649. Para hablar del escultor tenemos en el estudio a don José María Gómez Gómez, que va a expresar en verso, si no todo el programa, pero sí parte de él, porque él, que es catedrático y poeta, es también el gran animador de este programa con su poesía, pero también con toda esa cantidad de anécdotas, de estudios que él hace en los temas de historia que prepara y presenta. A don José María Gómez yo le doy una bienvenida con mayúscula y además no traigo la zambomba de puro milagro. Sí, son días propicios para ello. Encantado de estar una vez más en Huellas de nuestro tiempo y contigo. Y en un tema tan importante como es el de una de las máximas figuras de la escultura española y universal, como es Montañés. Claro, bueno, vamos a iniciar, no nos vamos a meter en otros derroteros porque si no, tanto tú como yo, enseguida nos vamos y nos liamos, vulgarmente dicho. Así que vamos a centrarnos en el personaje. En la escuela castellana tienen unas formas posiblemente más austeras, pero la escuela sevillana tiene mucha pujanza, mucho valor. ¿Cómo es el personaje Martínez Montañés? Bueno, Juan Martínez Montañés, como has anunciado, es uno de los más importantes escultores que ha dado el siglo de oro español, que es como decir la historia de la cultura y la escultura española. Pocos nombres pueden igualarse, pero ninguno le supera. Berruguete, Gregorio Fernández, luego en el 18 Salcillo, otros de sus discípulos como Juan de Mesa, como Alonso Cano, pero en la cumbre está siempre este espectacular escultor de la madera, en la que España es la número 1 con diferencia en el mundo. En la escultura del mármol nos pueden superar Italia, tal vez Francia, pero en la escultura de la madera España es insuperable, ¿no?
Y precisamente una de las cumbres es Juan Martínez Montañés, que nace, pues como has dicho, pues prácticamente ya iniciándose en la segunda mitad del siglo XVI, con lo que va a pertenecer un poco al renacimiento ya de transición al manierismo, y ya también él va a iniciar el barroco en la escultura, con lo que de alguna manera todo el espectro estético de los siglos de oro los abarca la escultura de Montañés, que había nacido en 1568 en Alcalá la Real, y allí precisamente como sobrino de familiar de uno de los grandes escultores del momento, que estaba establecido en Granada, que era Pedro de Rojas, pues se va a iniciar en ese ambiente familiar en la escultura. Y entonces, pues cuando cuenta 11 años, se traslada precisamente a Granada para estudiar escultura, sí, y aprender con su maestro Pedro de Rojas y su familiar. Apenas 3 años está en Granada, ya le vemos en el año 82, en 1682, le vemos ya afincado en Sevilla, donde sigue progresando con unas dotes extraordinarias que tiene para la escultura, y ya en 1587, a los 19 años de edad, se casa con Ana de Villegas, que es su primera esposa, ahí en Sevilla, y además allí ya pues pasa los exámenes necesarios para adquirir el grado de maestro, como lo adquirió, y tanto en escultura como en ensamblar y tallar retablos, y retablista. Luego, prácticamente a los 20 años, en 1588, ya puede tener tienda propia, sí, y porque en el examen se le exige hacer una escultura de un personaje muerto, una escultura de un personaje vivo, y también la traza de un retablo y lo supera con creces, ¿no? Y empieza él a tener un poco su propio taller y empezar ya a atender... José María, el diseñar un retablo, sí, y el ensamblarlo debía ser un gran problema, diríamos, un gran examen, ¿no? Bueno, se le exige en principio el diseño y demás, ¿no? Lo otro luego ya es como más mecánico, ¿no? Es mucho más complejo y más difícil esculpir una imagen que ensamblar un retablo, que también tiene sus esculturas también, lógicamente. Él, que va a ser un gran retablista, pues va a hacer muchos retablos y los va a trazar él, otras veces los trazan y los ensamblan otros, y a él se le encargan el grupo escultórico central o fundamental, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que cuando nace y cuando vive Juan Martínez Montañés, es toda la etapa ya de la Contrarreforma. El Concilio de Trento se termina prácticamente en 1563, 5 años después nace Montañés, y en el Concilio de Trento se revaloriza todo el arte didáctico para el pueblo, la imaginería, los retablos como expresión catequética de los misterios religiosos, sí, sí, que el pueblo no llega a comprenderlos porque no puede leerlos, pero viéndolos, viendo la imagen, todo el apogeo de las cofradías, que es en esos años, segunda mitad del siglo XVI y siglo XVII, todo es por el impulso que le da el Concilio de Trento, ¿verdad? Que además se toma como una manifestación en la calle de la fe, las procesiones y los actos penitenciales en las calles se toma como una expresión de fe necesaria para contrarreformar la reforma protestante, sí, que había negado el valor de todo esto, incluso de las imágenes, como sabemos, ¿no? Y por eso viene el gran apogeo en la cultura española en los siglos de oro, y esto lo vive de lleno nuestro Montañés. Sí. Siguiendo al personaje, ya una vez situado, ahí aparece la estética, la belleza, sí, y aparece una cantidad de, diríamos, de conceptos, no solamente manuales, sino también espirituales, que es lo que le hizo es llevar esta tendencia religiosa. ¿No es así? Sí, ¿Cómo es dentro del mundo artístico valorado el personaje, más que el personaje, su actividad como escultor?
Pues mira, yo te lo puedo resumir en un poema que he escrito para la ocasión, ¿eh? Muy bien. Porque quiero que nuestra visión de Montañés no sea la puramente académica, que se puede encontrar en libros muy importantes, como el de Jesús Roldán, o el de Hernández Díaz, pero yo quiero darle una visión también lírica, ¿no? Entonces, ¿cómo resumiría yo el quehacer estético de Juan Martínez Montañés? Pues lo haría con estos versos, ¿verdad? Pues Dios es la belleza y la bondad, y la naturaleza es el espejo. El arte debe ser el fiel reflejo, el equilibrio y la serenidad. Tal fue el logos divino que guiaba la gubia y el buril de Montañés, la llama que su espíritu inflamaba. Es el arte la copia y el embés, la forma efímera, la frágil sombra que proyecta la idea imaginada, pero en su esencia eterna religada, prodigio de creación que nos asombra. Así explicó Platón su ardiente estética. Crear es un proceso minucioso, una tarea enigmática y mimética, un fuego irresistible y misterioso. Lo supo Montañés. Fue en su taller mística teología su quehacer. Crear es descubrir la verdadera luz de Dios que se esconde en la madera. Bueno, pues respiramos porque Sí. nos deja sin respiración, José María. Pues vamos a continuar con el personaje, siguiendo una metodología. El género, las obras, lo que tú prefieras. ¿Qué metodología utilizamos para continuar con la obra del personaje Montañés? Bueno, hay por lo menos dos maneras de abordar abordar el estudio de su obra. La manera clásica, pues es por períodos, estableciendo los períodos en su vida. Un período inicial, hasta el año 1603, 1605, en que es el periodo de aprendizaje de las primeras obras. A partir de 1603, 1605, con el Cristo de la Clemencia, se iniciaría su periodo magistral ya, ¿no? En la que es un maestro consumado desde el año 1605 hasta 1620, en que ciertas crisis de carácter familiar y, en fin, y laboral también, pues hace entrar en eso, en el periodo crítico, y un poco pues más complicado de su producción, la década de 1620 a 1630, para llegar a la gran eclosión ya del barroco y de la definitiva exaltación escultórica de Montañés desde 1630 hasta 1649, en que va a morir precisamente víctima de la peste famosa de la que hablamos en su día también cuando nos referimos a Murillo. Él es 50 años más joven que Murillo. Estamos en el 450 aniversario de su nacimiento y el 400 aniversario de Murillo. Pero debieron conocerse también, y Murillo debió beber también en la mística teología de que hablamos de Montañés, que era un hombre profundamente religioso. Había leído y sabemos que conocía textos de Santa Teresa, textos de Fray Luis de Granada, textos de San Juan de la Cruz. Él había pertenecía a varias hermandades, la Hermandad del Dulce Nombre, también a la Comunidad de la Granada, que era pues tildada y sospechosa para la Inquisición de si eran alumbrados, y sobre todo pues la Inquisición velaba mucho porque ellos eran fervientes defensores de la purísima concepción de la Virgen, y todavía no era dogma, y todavía la Inquisición no había aceptado esa doctrina, ¿verdad? Y entonces tuvo algunos problemas también por eso con la Inquisición. Pero bueno, nosotros vamos a abordar su estudio por grupos, mejor yo creo, dejando a un lado las etapas. Más didáctico nos parece hablar de los grupos, de los crucificados, de las obras de santos. Si te parece, empezamos por ahí, etcétera. Crucificados. Pero los crucificados, yo quiero que distingas, ¿son crucificados
para estar en retablos o en iglesias o son para salir en procesión? Bueno, la verdad... Hay que distinguir ahí y diferenciar. Sí, sí. Si te parece. Él, en principio, sus crucificados son por encargos concretos. Por ejemplo, el gran crucificado, en el que ya sé que estás pensando, en el Cristo de la Clemencia, obra cumbre, sin duda, o Cristo de los Cálices, por haberse... lo estamos visualizando en este momento en la capilla de los Cálices de la Catedral de Sevilla, encargado por el canónigo Mateo Vázquez de Leca, que precisamente, bueno, pues es un encargo personal para estar en un lugar determinado. Eso no quiere decir que en alguna ocasión no haya salido, no haya procesionado, en los años 20 del siglo pasado. ¿Le tenemos ahí en procesión? Ahí lo tenemos en una procesión hacia en los años 20 del siglo pasado, en que, bueno, salió durante algunos años, salía en procesión, ¿verdad? El crucificado del Cristo de la Clemencia es un crucificado moribundo, aún está vivo, no tiene la lanzada. Por eso muy bien el que policromaba sus imágenes normalmente, que era nada menos que el gran pintor Francisco Pacheco, el maestro también de Velázquez, y habla también tenemos la amistad, ahí le tenemos moribundo con los ojos entreabiertos, porque se lo pidió así, que además que cuando le contemplasen desde abajo, el fiel, el devoto, pudiese encontrarse en su mirada y como que Dios le estuviese reprochando que esto que está pasando es por él, ¿verdad? Así se lo encarga Mateo Vázquez, porque le da... La idea es muy completa y perfecta. Y la policromía, pues es más sonrosada, es la policromía de un Cristo que todavía no ha muerto. No es esos Cristos más amoratados o más pálidos, ¿no? Aquí es una policromía todavía sonrosada porque todavía él está vivo, todavía no tiene la lanzada en el costado, ¿verdad? Yo no me voy a resistir a leer un soneto también, a leer un soneto al Cristo de la Clemencia, que es una de las imágenes que más admiro, ¿verdad? No el palpitante cedro hipostasiado, no el arte de la gubia ensimismada, no el armónico canon, no la alada proporción del Dios cuerpo sublimado. No es sólo esa mirada que me sigue donde quiera que voy cuando le miro, y en la inquietante paz de mi retiro, mañana, tarde y noche, me persigue. No la honda pesarosa pesadumbre, no la carne mortal meditabunda, no la angustia vital resuelta en calma. Me anonada el amor, la íntima lumbre de esa dulce clemencia moribunda que sin reproche me desnuda el alma. ¿Dónde está localizado en Sevilla el Cristo? Ya lo hemos dicho, en la catedral, en la catedral de Sevilla. Luego, por lo menos, tenemos que citar un par de Cristos más, de crucificados, ya son crucificados muertos. El Cristo del Auxilio, que está en Lima, porque hay que entender que muchas obras suyas pues también fueron enviadas al Nuevo Mundo, fueron enviadas a América, ¿verdad? Porque había que vestir los conventos también y llenarlas de imágenes, tal y como había indicado el Concilio de Trento. Y estupendo también, este Cristo de los Desamparados, que también está en Sevilla, en la iglesia, parece que ahí lo tenemos, es un Cristo muerto, la iglesia de la Anunciación, es un Cristo muerto con la lanzada ya vemos la lanzada y ya tiene pues más amoratado la policromía, ya tiene otra, es una copia prácticamente del Cristo de la Clemencia, una versión del Cristo de la Clemencia, pero ya un Cristo muerto en la otra cruz, fase. En otra fase, pero una fase. maravillosa escultura también, ¿no? Él es el que de alguna manera ya pues sienta la estructura de los Cristos crucificados de la escuela andaluza, que después va a continuar otros discípulos suyos, como Juan de Mesa,
que hará luego el Nazareno del Gran Poder, tan famoso allí en Sevilla también, ya más claramente para procesionar, ¿verdad? Sí. Sí. Él no pensó en la procesión. En algunos casos ya veremos que sí. Sí. Tiene un caso que lo veremos al final espectacular. Bien. Sí. Bien. En esta primera parte yo quiero que completes, además de los crucifijos, de los Cristos, él tiene también santos importantes, como San Ignacio de Loyola. Hombre, ¿cómo lo recuerdas? Esa es una de sus obras maestras también. Sí, siguiendo siempre, lógicamente, pues las directrices que había dictado el Concilio de Trento de resaltar también a los santos, pues los tenemos allí. El primero que él esculpe, lo más antiguo, es si lo podemos ver, tal vez, es el San Cristóbal. El San Cristóbal es una escultura de más de 2 metros, como corresponde a San Cristóbalón, ¿no? Claro. A San Cristóbal, ese gigante que pasa. El niño parece ser que ya fue posterior por un discípulo, pero es una estupenda escultura. Es la primera escultura fechable que se le reconoce a él, ¿verdad? Ya todavía en el siglo XVI, antes de llegar a la perfección de Cristo de la Clemencia, pero ya podemos ver cómo es capaz de tallar, con qué perfección talla también la vestimenta, ¿no? No solamente la expresión serena siempre y magnífica del rostro, sino también la vestimenta. Bueno, en este caso lo vemos muy robusto como Claro. corresponde, menos delicadeza que lo que vemos, por ejemplo, en otros santos posteriores, como el San Bruno, que también podemos ver, el San Bruno, que se conserva también en el museo, aquí lo tenemos, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Los ropajes nadie los ha tallado nunca como él, ¿verdad? ¿Con qué naturalidad cae el hábito de San Bruno? Y qué expresión la de su rostro también fijo en la cruz. O el mismo Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán, ahí le tenemos precisamente haciendo penitencia. No es normal representar así a Santo Domingo de Guzmán, pero ahí le tenemos también haciendo su penitencia, vestido en el saco ese y, por supuesto, el trabajo muy importante de la musculatura y del rostro que nadie los ha tallado como Montañés. El pelo, la barba, está también en el Museo de Bellas Artes en Sevilla. En fin, muchas tallas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, pero sobre todo San Juan Bautista. Este está en un museo de Dallas, nada menos en Estados Unidos, ¿no? San Juan con el Cordero, un San Juan joven. Ahí tenemos a San Juan en otra visión un poquito ya más maduro, y vemos la perfección también del rostro, y siempre, eso sí, señalando con el dedo, ¿no? Como dicen los andaluces, te tienes que quedar señalando con el dedo cómo se quedó San Juan. Bien, San Juan Bautista, también podríamos ver algunas de San Juan, pero sobre todo aquí tenemos a San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, y que lo realizó hacia 1610, acababa de ser proclamada, elevado a los altares, y fue encargado precisamente con ese motivo esta magnífica escultura de San Ignacio de Loyola, del que él también bebe ese sentido de la Contrarreforma. Y unos años más tarde, cuando fue también proclamada la santidad de San Francisco de Borja, no sé si se puede esculpir mejor, aquí tenemos este San Francisco de Borja, con qué prestancia, como duque de Gandía que era, este noble, con qué majestuosidad. Parece imposible que se pueda esculpir en madera esto. Con esa perfección, parece imposible. Yo no me resisto a leer también un poema, si me dejas, para terminar esta primera parte, si tenemos tiempo, un poema a la escultura de San Ignacio y de San Francisco de Borja, pero a Ignacio de Loyola. Me inspira esto, sin duda, la contemplación del magnífico rostro que talló Montañés. Ignacio de Loyola, miles Dei. Con qué sabia, con qué esencial belleza, con qué reglas del arte,
¿con qué ley de las que rigen la naturaleza? Montañés, que bebía de tu vida, pudo labrar tu rostro de profeta, tus manos de huesudo, enjuto asceta, y esa mirada limpia y decidida. Pienso que en ese rostro y esas manos, el Lisipo andaluz ha transmitido, para ejemplo de todos los humanos, tu ser de seguidor empedernido de Cristo y tu hondo, irreprimible anhelo de empeñarte en su tercio y su bandera. Están tus manos en ansiosa espera. La cruz es tu espada y tu desvelo. El mundo es un fugaz, frágil momento. Tú eres, Señor, principio y fundamento. José María, llegamos a la mitad del programa. Escuchando poesías estaríamos todo el programa, pero bueno, también de vez en cuando la palabra sin poesía es apetecible y agradable escucharlo. Un descanso y seguimos con Martínez Montañés. También a ustedes les animamos a que sigan con nosotros. Huellas de nuestro tiempo está recordando al escultor sevillano Juan Martínez Montañés. Estamos celebrando el 450 aniversario de su nacimiento y como siempre nosotros evocamos la grandeza, el arte, la historia, la cultura nos arrastra y nos lleva hoy a hablar del gran imaginero que hemos visto en la primera parte del programa. Las tallas de Martínez Montañés tienen vida, porque él tenía una vida religiosa rica e importante. Tenemos con nosotros en el estudio a don José María Gómez Gómez, que líricamente nos ha ido expresando en esa primera parte obras de Martínez Montañés arropadas por la belleza de la poesía que él inventa para el momento, para el programa concretamente. Y habíamos hablado de los crucifijos, habíamos hablado de santos, pero si estamos en Sevilla, la Inmaculada nos está reclamando, José María. El grupo nos está llamando la Inmaculada. La Inmaculada está en toda España, pero parece que Sevilla, con Murillo, que ya habíamos visto en otro programa, nos elevó. Y en esa elevación nos mantenemos con Martínez Montañés. ¿Qué Inmaculada es la más atractiva para ti? Bueno, sin duda la que preside su retablo en la Catedral de Sevilla, ¿verdad? Pero efectivamente, bastantes años antes que Murillo, ya está él forjando, digamos, la imagen típica, digamos, el tipo de la imagen de la Inmaculada que se va luego a eternizar, ¿no?, en el arte. En tantas cosas, como vemos, es el iniciador, como iniciador que es de la escuela sevillana y andaluza, ¿verdad? Por eso se le llamó el Lisipo andaluz, porque el Lisipo, el célebre escultor de la Grecia clásica, pues establece ese canon de las 8 cabezas, que se llama, haciendo las figuras un poco más elegantes y estilizadas, y es lo que hace también precisamente Juan Martínez Montañés, al cual también se le llamaba el dios de la madera,
porque la labraba Sí. y de la madera sacaba al mismísimo Dios, ¿verdad? Bien, él comienza haciendo Inmaculadas, según le van encargando. Una de las primeras es la Inmaculada del Pedroso, la Inmaculada Niña, que es la primera ilustración que se nos ha, pues, efectivamente, llamada la Niña, Inmaculada para el pueblo del Pedroso. Pues ahí tenemos una primera Inmaculada ya con un gesto, con el gesto que prácticamente se va a generalizar. En contraposto, la cara ladeada hacia un lado y una de las piernas, digamos, abultando el manto y sobresaliendo, ¿no? Rompe el hieratismo, empieza a darle ese movimiento con ese magnífico contraposto y el recogimiento, las manos unidas como en oración y en recogimiento, ¿verdad? Después, la Inmaculada de la Anunciación que estamos viendo, es otra de las tallas de las Inmaculadas previas. La Inmaculada del convento de Santa Clara también tiene una Virgen con el Niño, que no es propiamente una Inmaculada, pero que tiene una misma estructura para la Catedral de Huelva, una Virgen con el Niño que la podemos ver también, el estudio de los ropajes. Esta tenemos la de Santa Clara. Podemos pasar a ver también la Virgen con el Niño, luego después de Huelva. Es que en este caso la estamos viendo también, como veis. Y bueno, y damos paso a la Inmaculada por excelencia, que es la Inmaculada, ahí la estamos viendo, la Inmaculada de la Catedral de Sevilla. ¿Cómo la llamaban los sevillanos? Los sevillanos le llamaban la cieguita, la cieguita y la cieguecita, porque tiene los ojos muy entornados en esa actitud recatada y honesta, de no mirar nada más que con los ojos del alma a Dios. Tiene los ojos entrecerrados, como aislándose de las cosas de este mundo, ¿no? Ahí la tenemos. Es imposible esculpir mejor, ni con más belleza, ¿verdad? Y por supuesto, nadie esculpe como él los ropajes. Ahí nadie ni siquiera se aproxima a la perfección con que él los hace. Qué dulzura la del rostro. Vemos qué honestidad, qué recato, que a mí me inspiran estos versos. Quiero aclarar que en este poema he utilizado dos conceptos latinos, dos expresiones latinas. Una con la que siempre se la solía señalar en Sevilla o en Toledo, sine labe concepta, es decir, concebida sin mancha. Y otra, pues el célebre argumento del filósofo, del teólogo Duns Scoto, para explicar por qué debió ser inmaculada su concepción. Y Duns Scoto decía, potuit dequit ergo fecit, ¿no? Luego, porque Dios pudo hacerlo, porque era conveniente y era hermoso, ¿no? Y entonces lo hizo. Fecit. Exactamente. Pues también podemos aclarar, José María, que en defensa de los franciscanos, que Duns Scoto fue franciscano en Oxford. Exactamente, y tuvo su controversia con los dominicos, que eran más reacios a esto, y por eso la Inquisición, que la dominaban los dominicos, velaba porque esta doctrina no se hiciese muy general, pero Sevilla era una eclosión en pro de la Inmaculada Concepción. Esta cieguecita o cieguita de la Catedral de Sevilla me inspira estos versos. In el ave concepta, en el instante primero de su ser, cuando el Eterno, sepultando el pecado en el Averno, inauguraba el cielo deslumbrante, cuando mares y tierras dividía, cuando Eva, su fatal contrafigura, del costado de Adán feliz nacía. Potuit, dequit, et fecit, siempre pura. Así, profundamente recatada, hija y esposa y madre verdadera, sabio, inefable Dios de la madera, labraba Montañés su Inmaculada, con besos de buril transido y suave, sin el ave concepta, sin el ave. Bueno, continuamos respirando hondamente, José María. Es un placer escuchar las poesías acompañando a las fotografías
de las esculturas de Martínez Montañés, estamos sacando el fruto auténticamente a lo que hace el trabajo de un escultor. Porque siempre que pensamos en un artista, no profundizamos en él, ¿verdad? Sí, muchas veces, hombre, académicamente nos quedamos en datos, en datos más o menos, o en una descripción más o menos fría, pero la escultura está hecha para enseñar, pero también para conmover. Era también docere, prodesse, enseñar y aprovechar, tener un carácter catequético, pero también la belleza indudable nos conmueve y nos inspira y nos deleita. También el delectare es fundamental, que es lo que estamos más bien insistiendo en nuestro programa, en este personaje que dejó una huella profunda para nuestro tiempo, el gran Juan Martínez Montañés. Bueno, José María, pues vamos a seguir. Él hizo crucifijos, cristos, inmaculadas, pero también el Niño Jesús en distintas versiones, en distintas posiciones y en distintas esculturas. Sí, efectivamente, él no crea la figura, pero sí establece de alguna manera el canon ya, y la perfección a la que se podía llegar esculpiendo al Niño Jesús, ¿no? Podemos ver algunas de esas imágenes, como el Niño Jesús, aquí le estamos viendo, ¿no? Es la típica representación que queda, ¿no?, para la historia del Niño Jesús en la capilla del Sagrario, en la parroquia del Sagrario también en Sevilla, en la catedral, ¿verdad? Y así le podemos ver desnudo o vestido, y bueno, ahí le tenemos, qué gesto, qué expresión sabía dar. ¿Y qué manos, José María? Con qué asombro, y las manos, y qué movimiento tienen también, como deseando abrazar el mundo, ¿no? Algunas veces está también, lógicamente, en brazos de su madre, no solamente exento, en brazos de su madre, o también una estupenda, como le tenemos aquí ya, siendo casi un mocito, de la mano de San José, ¿no? Fijémonos también en la policromía, que normalmente, como decimos, era el gran Francisco Pacheco, su gran amigo, el que se le hacía sus imágenes. Otro grupo, otro conjunto magnífico, los Niños Jesús de Montañés. Pero también acompañaría a ese conjunto de Niños Jesús en las caras y fundamentalmente de ángeles. Sí, bueno, como vimos también, como vimos también que, ¿no?, con Murillo. Murillo también es un gran pintor de niños, y del Niño Jesús, y de San Juanito, y de ángeles, ¿no? Los niños de Murillo, al cual le dedicamos también unos versos, ¿no? También ahí tenemos también cómo pinta a los niños, los rostros, cómo pinta el cabello, en fin, es una expresión más de lo sublime a que llegaba el arte claro, el niño menos musculoso, lógicamente el niño tiene la carne más redondeada, ¿no? Lógicamente, ¿no? Todo él lo consigue a la perfección. Seguimos analizando la obra de Martínez Montañés. Esto es inagotable, pero hay un grupo que como retablista debemos exponer. Hacíamos la referencia al principio del programa, diseñaba y ensamblaba el retablo, los retablos. Esto es una gran obra, no solamente de imaginarse cómo debe llenar un hueco, un gran hueco en una iglesia, sino también cómo decorarlo, tú decías, para que tenga esa misión de catequesis. Claro, efectivamente, el conjunto de retablos que labró, que diseñó, y que después él completa con imágenes, es lo más abundante en su obra, porque precisamente es lo que demandaba el espíritu religioso de los siglos de oro, el contrarreformismo de Trento, etcétera, etcétera. De ahí que la sucesión de sus retablos, en los que no nos podemos extender demasiado, pero sí podemos hacer un recorrido por algunos de los más importantes. Quiero decir que hay
Empecemos por el más importante. Uno de los más importantes, ¿no? Terminaremos con el, para mi gusto, el más importante, pero uno de los más importantes. El de Santiponce. Es el de Santiponce, efectivamente, el retablo de San Isidoro del Campo. Aquí le tenemos, con San Isidoro en todo lo alto, y bueno, escenas de la vida de Cristo a lo largo, y sobre todo fijémonos ahí en el ático, la complejidad de las figuras, no solamente el crucificado en lo alto, sino la Asunción de la Virgen. Después en el cuerpo central ya tendremos a San Isidoro, a un lado está la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y la ascensión, y en la calle inferior, en el cuerpo inferior tenemos, en el centro tenemos a San Jerónimo penitente, que es una de sus obras maestras. A la izquierda tenemos la adoración de los pastores, y a la derecha esta es la adoración de los reyes, pero en el centro tenemos el San Jerónimo, que precisamente pues es una de las, con lo que le va a retratar, por ejemplo, Francisco Varela, cuando le retrate a los 47 años, le retratará, y en sus manos está modelando la terracota de San Jerónimo, que tiene una expresividad impresionante. Ahí le tenemos, ¿no? Ahí sí, toda la musculatura, o también el paño de pureza, la barba tiene aquí le tenemos en el cartel que se hizo cuando se conmemoró hace 50 años el 400 aniversario. El cartel era precisamente, no sé si se puede esculpir mejor que lo que estamos viendo, cómo se señala todos los músculos y las arrugas del rostro, el minucioso estudio de la barba. Él además se planteaba esos retos, para hacer complicado y difícil, para tener más mérito, ¿no? Para tener más mérito su escultura. El retablo, pues, de San Isidoro del Campo, de Santiponce, no sé si ahí tenemos los ropajes, los gestos de los rostros, y cómo es capaz de amontonar en un poco espacio de tiempo, sin que dé la sensación eso de amontonamiento abigarrado, sino que cada cosa está en su lugar, los personajes, ¿no? Bien. Seguimos con San Juan Bautista. Sí, pero antes yo quisiera ver el retablo de las dos Trinidades. Sí, el retablo de las dos Trinidades. Pues veamos. Aunque sea de paso, ahí lo tenemos. Las dos Trinidades se llama este retablo, del que se conserva, estaba muy deteriorado, del que se conserva la imagen central, la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo, y abajo el Hijo, que con la cruz enlaza con la Trinidad divina. Y con la Trinidad de la Sagrada Familia, ¿no? Se llama de las dos Trinidades, ¿no? La Virgen, San José y el niño en el centro, que con la cruz apunta hacia la Trinidad del cielo, ¿verdad? Es una en fin, estructura muy original, ¿no? Y muy típica, por eso quería resaltar este retablo de las dos Trinidades. Pero ya nos referíamos a los retablos de San Juan Bautista. Los retablos de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, muchísimos realizó. Había una gran devoción, y para el convento, en este caso de Santa María del Socorro, de Sevilla, del año 1610, fabricó este retablo, y esa imagen central, que para muchos es una de los grupos escultóricos, obras magistrales, insuperables, ahí lo tenemos, de Montañés, ¿no? El bautismo de Cristo. Hoy está en el convento de la Anunciación, la figura de Cristo, por ejemplo, ahí lo tenemos, y siempre esa serenidad y ese equilibrio. No hay angustia en los rostros de sus personajes, como él era, como Murillo, un hombre de una fe tan clara y tan evidente. Hay una gran serenidad en la aceptación del plan de Dios, tanto en la figura de Cristo como en la figura de San Juan Bautista, que podemos ver, ¿no? Después, otros dos retablos de San Juan podemos citar en el monasterio, en el convento de Santa Paula. Ahí el autor del retablo no es él, sino Felipe de Rivas, en 1638. Aquí tenemos a San Juan Bautista, en el retablo, otra obra maestra suya, y en el siguiente tenemos a San Juan Evangelista. Ahí lo tenemos. Son dos retablos distintos, los dos santos Juanes de
de la iglesia del convento de Santa Paula. ¿Y de algún discípulo? No, Son el de retablo en este caso es obra de Alonso Cano, y el otro retablo de Felipe de Rivas, pero las obras son suyas. Sí. Ya por esos años, en las partes laterales, en algunas otras escenas, colaboraba su taller, ¿no? Que ya dirigía todo un taller, en el que estaba Juan de Mesa, que después será... Sí, sí. pero de momento en las obras fundamentales, además le encargan que sea él, obra de su mano, como sabe que colabora el taller algunas veces con él, pero cuando se le hacen los encargos, se le suelen decir que sea de su mano, ¿no? Como este retablo que podemos ver también del convento de San Leandro. Aquí le tenemos también, ¿verdad? Con otro San Juan Bautista, y arriba la escena también del bautismo, y abajo San Juan Bautista señalando a Cristo, al Cordero místico, ¿verdad? El retablo de San Leandro, donde quiero resaltar esta cabeza de San Juan, para algunos una de las más sublimes que ha tallado tantas cabezas con tanta perfección, pero aquí Juan el Bautista, que fue decapitado, pues la exaltación de la cabeza de Juan con esos dos angelitos ahí al lado, de perfecta talla también, y la cabeza de San Juan en la bandeja, tal y como hizo Herodes, ¿no? Estamos ya en la última parte del programa, José María, Pero por lo menos citar alguna obra que no sea religiosa, aunque no tenga muchas, pero citar alguna. Sí, precisamente el retablo de Santi Ponce. En el retablo de Santi Ponce, los dos oferentes son Alonso Pérez de Guzmán, que es de Guzmán el Bueno, cuando lo de Tarifa, pues, y de su esposa María Coronel. Son las dos tallas que hace, y una terracota que hizo en 1635, cuando le llamó Velázquez a Madrid, su amigo Velázquez le llamó a Madrid para que hiciese una terracota del rey Felipe IV, sobre la que después el escultor Pedro Taca lo iba a vaciar en bronce. Y precisamente el retrato que tenemos que le hizo Velázquez, su amigo Velázquez, que le hizo a Montañés, pues es modelando la terracota de Felipe IV. Es lo único que hizo. Pero no quiero terminar sin un retablo majestuoso. Para mi gusto, el gran último retablo. Sí, ya dijiste que el de Santi Ponce era uno de los mejores, pero para mi gusto... El que alcanza la perfección suma ya y entra en el barroco sublime, es el retablo de San Miguel en Jerez de la Frontera. Yo he tenido la ocasión de verlo también en persona. Ahí tenemos ese espectacular retablo. Se tardó mucho en hacer, intervinieron distintos autores en el contrato y en su realización, pero a él se debe el motivo central, el grupo central del retablo, que es la batalla de los ángeles. La batalla de los ángeles no se puede esculpir mejor. Ahí la tenemos, la batalla de los ángeles, el movimiento del barroco. Ahí tenemos arriba a San Miguel, que se enfrenta con Luzbel y los arroja. Fijémonos qué distorsión barroca hay aquí ya. De los ángeles condenados. Este retablo me inspiró también un soneto que no puedo dejar de leer. En lo alto del retablo pone una expresión en latín, la expresión bíblica, quis sicut Deus, ¿quién como Dios? ¿Verdad? Eso me da pie a que escriba este soneto describiendo este retablo. Quis sicut Deus, exclamó Miguel, agitando su espada llameante sobre la herética, vociferante rebelión del satánico Luzbel. ¿Quién como Dios, blasfemo ángel infiel, que osas con tu soberbia desafiante conmover cielo y tierra amenazante, acerbo y turbio endriago, ingrato y cruel? El alférez de Dios blandió la espada, y aquella turba atroz, desenfrenada, arrojaba a las llamas y al abismo. Tal
En audaz furor arrebatado, esculpió Montañés desmesurado este volcán retablo en paroxismo. Estamos al final del programa, José María. Sí. En todos los programas yo siempre te pido, bueno, ¿y qué poesía es la que despide el programa? Hoy en un programa de versos, ¿verdad? Pues mira, he escogido dedicada a su Nazareno, el Nazareno que él esculpió, nuestro Padre Jesús de la Pasión. Fue un encargo que recibió precisamente para la Iglesia del Salvador, y este Jesús de la Pasión sí que salía en procesión todos los años. Pues con eso terminamos. Vamos a terminar con él. Sí, lo hermoso es la anécdota de que él, Montañés, iba todos los años y se ponía de rodillas en la puerta de la iglesia para ver salir a su santo, a salir a su Cristo, al que él consideraba su Cristo más profundo y más suyo, ¿verdad? El Jesús de la Pasión. Se agrupaba una gran multitud. Hay un cuadro que veremos, una pintura que recuerda ese momento, cuando él acudía a ver salir a su Jesús de la Pasión, y que yo quiero evocar para terminar con esta evocación lírica de Montañés. Ahí le tenemos él, ahí a la derecha, frente al cuando sale Jesús de la Pasión. Yo le dedico estos versos para cerrar esta conmemoración al maestro Juan Martínez Montañés. ¡Oh Dios! Solo le falta la palabra, exclamó el prioste de la cofradía, contemplando la impávida agonía del Nazareno y la perfecta labra de un rostro y unos ojos que reflejan la cruel congoja que en el alma escarba, la bífida burbuja de la barba, las sangrientas espinas que no cejan, la huesuda caricia de las manos que sostienen la cruz que representa el dolor de todos los humanos, la aceptación que en la mirada alienta. Cuentan que cada año en la portada del templo Montañés se arrodillaba para verle salir en procesión, y ante la multitud allí agolpada, al contemplarlo, el escultor lloraba y lloraba Jesús de la Pasión. José María, terminamos con esos maravillosos versos. La exposición de Martínez Montañés ha sido un gozo, y que continuemos gozando con tu poesía. Así que muchas gracias, y ahora a cantar los villancicos de la Navidad. En mi pueblo no faltarán, y aquí también, amigos, también a ustedes agradecerles que siempre están con nosotros y que continúen, porque Huellas de Nuestro Tiempo es de ustedes. Muchas gracias.